Bueno, bienvenido una vez más a Medicina y algo más podcast. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente de invitada a la doctora Paulina Enríquez. Y para recordarles, Paulina es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela, que emigró a los Estados Unidos. Allá ahorita se encuentra haciendo su fellow de neurología en el Albert Einstein Hospital de Filadelfia. Y pronto Paulina va a dar el salto para convertirse en intensivista, va a hacer un posgrado, un fellow de medicina crítica en neurología en el hospital, en el Boston Medical Center de la Universidad de Boston. Felicitaciones, Paulina, de una vez por adelantado. Gracias. Y vamos a hablar en esta oportunidad de algo bien importante que es sobre el síndrome convulsivo, las convulsiones, pues. Ujú. Entonces, la primera pregunta de rigor, como siempre, es ¿qué son las convulsiones, Paulina? Ok, el primer dato a saber es que no todas, lo que llamamos convulsión lo llamamos indiferentemente a la manifestación clínica de señales eléctricas anormales que vienen del cerebro. Pero la definición robusta de convulsiones implica que haya movimientos anormales en el cuerpo, es decir, que sea una crisis evidente. Y hay crisis con trastornos neurológicos de este tipo que no se manifiestan de esa manera. Entonces, esa es como la primera parte de la definición. Las convulsiones como tal implica que hay movimientos anormales asociados a señales eléctricas erráticas que vienen del cerebro. Ok. ¿Y qué es lo que se llama el síndrome convulsivo y qué es lo que se llama el estatus convulsivo? El síndrome convulsivo es la manifestación de cualquier tipo de movimientos abnormales que vengan producidos por señales anormales del cerebro a causa de una patología de base. Es también lo que conocemos como epilepsia. Y la epilepsia la definimos como una patología que genera convulsiones. Es decir, está basada en la probabilidad de que tengas más de una convulsión en tu vida. Ahora, no todas las personas que han sufrido una convulsión tienen epilepsia. ¿Por qué? Porque no todas las personas que han sufrido una convulsión tienen riesgo de seguir sufriendo convulsiones. Depende de qué las causas. Y hay muchas causas y eventualmente vamos a llegar a esa parte. Sí. Y con respecto al estatus epiléptico, el estatus epiléptico habla de este tipo de anormalidad de corriente eléctrica proveniente del cerebro que persiste más allá de 5 minutos. Realmente a partir de 5 minutos ya tienes que asumir que es un estatus epiléptico y a partir de esos 5 minutos, si alcanza los 30 minutos, entonces va a conllevar a otras complicaciones sistémicas que, punto aparte, no están asociadas con daño neurológico. Y eso hay que recalcarlo. Es más asociado con las circunstancias alrededor de la crisis del momento. Es decir, deterioro de los músculos por la persistencia de la actividad normal, deterioro renal por las proteínas que se degradan del músculo, que van al riñón y todas estas otras complicaciones que conlleva estar 30 minutos con este tipo de movimientos agresivos y anormales. Ok. Entonces, ahora, eh, ¿qué tan frecuente es como motivo de consulta en la emergencia? Porque ustedes los neurólogos los llaman para cuando esos episodios pues son causa de Todo. consulta en la emergencia. ¿Qué tan frecuente es? Y lo otro es, ¿cuántos tipos de eventos convulsivos hay, ¿no? Porque, digamos, Ujú. aquí no estamos metiendo más bien no de convulsiones como tal, bueno, sí, convulsiones. ¿Cuántos tipos de convulsiones hay? Porque la mayoría de las personas piensan, como tú lo dijiste, que cuando hablamos de convulsiones, y todas tienen que tener movimientos erráticos que tiene la persona, pero aquí vamos a aclarar si existen otro tipo de convulsiones en las cuales, por el contrario, no hay nada de movimiento, sino que Ujú. se manifiestan a través de otro tipo, tienen otra característica. Entonces, lo primero es qué tan frecuentes son y cuántos tipos hay
de convulsiones? Bueno, con respecto a la frecuencia o las visitas a la emergencia por esto, por supuesto las más evidentes son las convulsiones propias, las que vienen acompañadas con movimientos anormales, porque eso es lo que cualquier persona puede notar. Creo que la visita a emergencia es mucho más común de lo que la llamada a neurología lo es. Y eso va a depender del centro donde estás, de si tienes o no asistencia de un servicio de neurología dentro de ese centro, am, o del nivel de confort de esa emergencia con las convulsiones y del contexto de las convulsiones. Si es una persona que es alcohólica o por lo que sea y decidió parar de tomar alcohol abruptamente sin ningún tipo de ayuda y esta persona presenta una convulsión, esa persona va a ir a la emergencia, puede o no puede que llamen a neurología, porque este tipo de convulsiones es lo que llamamos convulsiones provocadas, es decir, que un desarreglo metabólico, en este caso la abstinencia al alcohol, generó la convulsión. Entonces, esta persona no significa que va a tener más convulsiones más adelante, no significa que necesita tratamiento, necesitas tratar la causa de base que generó esta manifestación. Entonces, en cuanto a estadísticas, es difícil para mí decir cuántas visitas a la emergencia porque no estoy en la emergencia constantemente, pero en cuanto, lo que sí puedo decir es que las consultas a neurología por esta patología son mucho más pequeñas estadísticamente con respecto a las visitas que hay en la emergencia. Perfecto. Y ahora, este, ¿cómo se pueden clasificar las convulsiones? Las convulsiones, hay muchísimas clasificaciones. Una de ellas es basada en las manifestaciones clínicas. Entonces, tienes crisis convulsivas y tienes crisis no convulsivas. Las crisis convulsivas hay diferentes tipos. Hay generalizadas, tónico-clónicas, que son comúnmente las que uno ve en televisión, comúnmente con las que las personas se sienten, digamos, más cómodas de identificar porque son bastante obvias. Dentro de las convulsivas también están las mioclonías, que es básicamente un grupo muscular. Entonces te puedes imaginar un movimiento rítmico en un solo brazo, por ejemplo, o en una pierna. Están las crisis tónicas, que también son partes de las convulsivas, porque básicamente las convulsivas implican un movimiento anormal. En las tónicas hay generalmente extensión de los miembros inferiores, también puede haber extensión de los miembros superiores. Y esas son las convulsivas, donde hay movimientos anormales, ya sean tónicos, clónicos o tónico-clónicos. Y están las crisis no convulsivas. La primera de las crisis no convulsivas es la contraria a la de movimientos anormales, que es la atónica. Entonces pueden haber crisis en las que pierdes tono muscular, estas personas tienden a caerse de frente, tienen muchísimo riesgo de traumatismo craneoencefálico, tienen traumas en la cara, son bastante problemáticas para la vida en general, no por las implicaciones neurológicas, sino por este tipo de caídas dramáticas que sufren. Y luego están las que son crisis, digamos, conductuales, por llamarlas de alguna manera, en las que hay un arresto conductual de la persona y dentro de estas están incluidas las crisis de ausencia, que son bien conocidas en los niños, en las que básicamente tienen un arresto conductual y de pronto regresan a su base normal. Y estos niños de nuevo tienen problemas básicamente en el colegio y no es por fallas intelectuales, no es por retraso mental ni nada por el estilo, sino porque básicamente se están perdiendo un chunk de lo que son las clases. Entonces, los maestros o los profesores lo pueden confundir con déficit de atención y básicamente esa es la queja que ellos traen a los padres. Eh, Dentro de las crisis no convulsivas, también a veces las llamamos subclínicas, porque a veces no hay forma de ver este cambio conductual
en el caso de los cambios conductuales, dependiendo de las circunstancias en las que está el paciente. Por ejemplo, si hay un paciente en terapia intensiva que está intubado, que está con sedación y todas estas otras cosas, es difícil conseguir algo en el examen físico que te sugiera que esta persona está teniendo convulsiones o que está teniendo actividad eléctrica anormal en el cerebro si no tienes un electroencefalograma corriendo al mismo tiempo, que es lo que te va a indicar eso. Entonces, esas serían subclínicas. Esos son los dos, digamos, grandes tipos con respecto a las manifestaciones clínicas. Hay otras clasificaciones dependiendo del origen, a donde empieza la convulsión, y ahí tienes focales o generalizadas o focales con generalización. Básicamente, como el nombre lo indica, las focales vienen de una región específica en el cerebro. Las focales con generalización pasan de ese foco y se distribuyen en todo el resto del cerebro. Y las generalizadas no se sabe dónde está el origen, nadie ha conseguido dónde empiezan, pero básicamente hay actividad eléctrica errática en ambos lados del cerebro y va y viene. Y no siempre tiene que haber la pérdida de conocimiento durante una Exacto. crisis de este tipo, ¿verdad? Exacto, esa es la otra clasificación que básicamente está, digamos, dentro de las focales, y es si tiene o no tiene afectación de la conciencia. Hay crisis focales en las que la persona puede incluso conversar contigo teniendo un brazo, básicamente teniendo mioclonías. Te pueden decir, siento que va a venir un episodio ahorita, o siento que mi brazo está convulsionando. ¿Cómo puedes tener las que tienen afectación de conciencia? Y son los episodios que las personas no pueden recordar, no tienen memoria segundos antes del episodio ni después del episodio. Básicamente, las crisis generalizadas todas tienen pérdida de conciencia. Es decir, la persona puede entrar y salir de la crisis y no tener ni idea de qué pasó, no tener idea de cómo empezó, y es típica descripción de esta persona decir, acabo de despertarme en la emergencia, no sé qué hago aquí. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia, para dejarlo claro, entre convulsiones y epilepsia? La diferencia entre convulsiones y epilepsia es básicamente, la convulsión es la manifestación física de movimientos anormales causados por actividad eléctrica patológica que viene del cerebro. Y epilepsia es una condición que te va a ser susceptible a tener convulsiones. Y las convulsiones pueden ser de cualquier tipo. Es decir, una persona que tenga una convulsión o dos convulsiones no quiere decir necesariamente que tenga epilepsia. Y hay criterios para definir epilepsia que cambian cada cierto tiempo, porque obviamente estamos tratando de capturar la mayor cantidad de pacientes y no dejar por fuera gente sin tratamiento. Dentro de los criterios está tener más de 2 eventos de 24 horas separados. Es decir, si tienes 5 episodios hoy, cuenta como un evento. Más de 2 eventos con 24 horas de separación entre ellos, que no se le consiga una causa de fondo, es decir, no puede haber ningún desarreglo metabólico que pueda justificar esta manifestación. Esa es una definición, un criterio. El segundo criterio es un evento con algún paraclínico anormal. Los paraclínicos que usamos para investigar si alguien tiene epilepsia o no son estudios de imágenes y electroencefalograma. Si tienes un episodio y tienes una anomalía estructural en imágenes, el diagnóstico de epilepsia se hace. ¿Por qué? Porque si recordamos otra vez la definición de epilepsia, es una condición que te va a hacer más susceptible a tener más de una convulsión. Entonces, si tienes un daño estructural, eso inmediatamente te hace más susceptible a tener más de una convulsión. Y si no tienes daño estructural en imagen, pero tienes un electroencefalograma que está anormal,
Eso se puede interpretar como parte del funcionamiento cerebral. Si tu funcionamiento cerebral no tiene bases normales, se define como susceptibilidad para tener otros episodios de convulsión. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es que tu episodio caiga dentro del espectro de un síndrome convulsivo conocido, es decir, de algún tipo de epilepsia conocida, que son básicamente el mejor ejemplo que puedo dar, que es relativamente conocido en el mundo médico, son las crisis de ausencia en los niños. Si conseguimos a un nené que está teniendo este tipo de eventos, eso cae dentro del espectro de lo que son las epilepsias por ausencia. Entonces, inmediatamente se hace el diagnóstico porque, de nuevo, tiene más susceptibilidad a que se repitan los episodios. Ok, y para que quede más claro, entonces, a continuación, la pregunta es, vamos a enumerarnos algunas causas de convulsiones, que no es epilepsia, para que los que están oyendo y siguiéndonos acá en el podcast entiendan cuándo hay convulsiones, pero no es epilepsia. ¿Qué otras patologías, qué otras afecciones pueden producir como parte de su manifestación convulsiones? La primera de ellas, y que es la que menos, digamos, se considera, son los trastornos metabólicos. La hipernatremia, el aumento del sodio, o la hiponatremia, la baja de sodio, eso puede generar convulsiones. Lo mismo con los niveles de glicemia o de azúcar en sangre. La hiperglicemia puede generar convulsiones, la hipoglicemia puede generar convulsiones, trastornos de calcio también, trastornos de magnesio también, hipomagnesemia, bajos niveles de magnesio, puede generar convulsiones. Cualquier traumatismo cráneoencefálico dentro de las 24 horas del trauma puede generar convulsiones. Sangrados cerebrales, que va también un poco atado con traumatismos cráneoencefálicos. Eh, Accidentes cerebrovasculares del pasado, o lo que llamamos cicatrices en el cerebro, encefalomalacia. Eso te produce un factor de riesgo para convulsiones también. Alcohol, tanto el alcohol como la abstinencia del alcohol pueden generar convulsiones y son consideradas convulsiones provocadas. El uso de drogas ilícitas como anfetaminas, cocaína, los estimulantes pueden generar convulsiones. La abstinencia por drogas también puede generar convulsiones, como es el efecto de las benzodiazepinas, que es muy típico, o bueno, al menos lo he visto con bastante frecuencia, que personas que usan benzodiazepinas no necesariamente de forma adictiva, pero para dormir, de pronto deciden, sabes que no quiero seguir tomando esto, lo cortan abruptamente, a los 2 días presentan convulsiones. Y bueno, por supuesto, cosas idiopáticas también, hay veces que no se consigue una razón y ese es ahí es donde cae el primer criterio de definición de epilepsia. Si tú no consigues ninguna razón, esperas, lo dejas ser, y si se vuelve a repetir el evento, entonces pues allí sí consideras si dar o no dar tratamiento a esta persona. Sí, podríamos mencionar también, Paulina, en las embarazadas, cuando se tiene problemas de hipertensión inducida por embarazo, cuando llegan al estado, a la etapa de eclampsia, que cursa Ujú, con, con convulsiones, también puede ser intoxicaciones por medicamentos, pueden ser mordeduras o picaduras venenosas, también pueden producirlo, también podemos agregar cuando hay falla renal o hepática en los pacientes que tienen cualquier afección de tipo renal o hepático secundario, ya sea a medicamentos, sustancias o ujú. alguna enfermedad. Los tumores cerebrales también pueden manifestarse con convulsiones. Y la fiebre en los bebés, ¿no? En los fiebres en los niños menores de 1 año, el hecho nada más de tener fiebre alta puede provocar convulsiones. Y Es no, interesante porque el tema de las convulsiones y la fiebre no está muy bien definido. ok, Y de hecho el síndrome febril convulsivo, ujú, hay un tipo de convulsiones en niños que son convulsiones febriles, se llaman así, pero a este punto ya no es necesario tener fiebre
Ok, para que sea una convulsión febril. Entonces se piensa que es más un tropismo de ciertos virus en particular que generan esta irritabilidad eléctrica en el cerebro y son también convulsiones, entre comillas, benignas, es decir, estos niños no se les pone, normalmente no se les pone tratamiento porque es autolimitante y es un problema de la enfermedad del momento. Pero sí, es interesante el tema de la fiebre porque no se ha específicamente probado que el aumento en la temperatura per se genere una convulsión, sino que se piensa que es un tropismo de ciertos virus. claro. Y lo que no quiere decir que el niño que sufre esas convulsiones va a quedar con el hecho de que va a ser una persona que va a convulsionar luego cuando sea adulta, o eso se va a transformar en Exactamente. una epilepsia, sino que simplemente es un evento, quizá como tú dices, pues que así como hay virus que tienen trofismo por algunos órganos, por ejemplo el COVID, pues O por nervios periféricos como sí, el Guillain-Barré. como exactamente, o como el COVID que tiene predilección por las vías respiratorias, hay otros Exacto. que tienen predilección por el páncreas, la parotiditis también tiene cierta predilección por las gónadas, entonces pendiente con eso, con los varones que tienen Sí. parotiditis. Entonces, está interesante eso, pero saber que todo lo que tú mencionaste, pues hay gran cantidad de cosas que pueden producir convulsiones, por lo tanto, ya tú lo explicaste, pues convulsión no es lo mismo que epilepsia. Ahora bien, eh, ¿qué otros síntomas pueden tener para redondear el síndrome convulsivo? Ya dijimos las convulsiones, los movimientos tónicos, ¿qué otros signos pueden cursar durante esos episodios? Existen lo que son los auras o las señales premonitorias. Pasan en síndromes epilépticos bien específicos, pero siempre estamos como que en la mira buscando eso en nuestras preguntas de escrutinio inicial, sobre todo cuando alguien ha tenido más de un episodio y tiene un desarrollo normal, no tiene ningún problema genético ni nada por el estilo, no se le consigue nada en imágenes o en el electroencefalograma. Este es el tipo de preguntas que uno hace. Las auras pueden ser muy, muy variables. Digamos, las más conocidas o las más comunes para la epilepsia del lóbulo temporal en específico, tienes como una sensación de pánico, como una sensación de algo que sube, es como la gente lo describe. Yo me lo imagino como esa sensación de vacío cuando estás en una montaña rusa. Creo por las explicaciones que estas personas dan, se me asemeja un poco a esa sensación que como que algo que sube por la boca del estómago, una sensación de miedo inexplicable, fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Em, Pueden haber alucinaciones olfativas y particularmente la gente menciona mucho olor a plástico quemado, olor a pelo quemado, olor a naranjas o limones podridos. Tiende a ser un olor desagradable, nunca es un olor placentero. Y este tipo de auras a nosotros nos sugiere un poco poner el ojo en el lóbulo temporal de cuando hacemos el estudio de imágenes o en los electrodos que están en las cercanías del lóbulo temporal en el electroencefalograma, pero realmente las auras pueden ser de cualquier tipo. He Claro. tenido gente que dice que se sienten mareados, he tenido gente que sienten dolor de cabeza antes de que venga la convulsión o visión borrosa, alucinaciones visuales, también pasa como pasa con las migrañas. Y este tipo de epilepsia o este tipo de convulsiones a veces sugiere lóbulo occipital porque las auras están, digamos, disparando desde allá, que es donde está la corteza visual. También puede haber alucinaciones también en relación a lo que es el gusto, sabores Ujú. amargos, Sabor sabor metálico. metálico. Ujú. Y todo eso depende, Paulina, de lo que tú estás diciendo, dependiendo de dónde está el foco, porque tenemos varios lóbulos, el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, y dependiendo de cada lóbulo encierra en sí una serie de funciones.
Entonces, Universo diferente. exactamente, entonces ustedes los neurólogos pueden más o menos hacer un acercamiento de qué lóbulo puede estar afectado. Y lo otro importante que ustedes también es enseñar al paciente que tiene estas alucinaciones, porque eso ocurre también en la epilepsia, ¿verdad? Enseñarlo a detectarlas y tomar Ujú. precaución para ponerse, para asegurarse, pues para asegurarse, porque si después va a caer, entonces él ya sabe que viene, pues entonces inmediatamente pues se va a un sitio, se acuesta y evita pues caerse y traumatizarse después, Sí. o por lo menos avisar que ya viene la situación para que los demás estén Sí, preparados. buscar un lugar Seguro, seguro para sentarse o acostarse. exactamente. El otra hora que a mí personalmente me gusta mucho preguntar es el déjà vu, que también localiza hacia el lóbulo temporal medial. Estas personas se caracterizan por tener frecuentes déjà vus, esa sensación de que ya viviste algo, porque normalmente todos sabemos lo que es un déjà vu, todos hemos pasado por eso, pero no debería pasar más de 2, 3 veces al año. Y a veces tienes personas que te dicen que yo tengo 4 a 5 en la semana. Entonces eso también como que te dispara una alarma y hacia dónde mirar. Entonces, la pregunta que te voy a hacer, a ver, ¿y pródromo? ¿Qué es pródromo entonces? ¿Qué son los El pródromos? pro- los pródromos son digamos, el inicio de lo que va a ser la crisis convulsiva o lo que sea que venga, ya sea tónico o atónico. Generalmente para ciertos tipos de epilepsia y usualmente los pródromos son mejor descritos por las personas que están alrededor más que por el paciente per se. Generalmente puede haber torsión del cuello hacia un lado, puede haber mirada fija hacia el otro lado, puede haber extensión de un brazo, o sea, todas estas cosas que van poco a poco increciendo hasta, digamos, progresar a una crisis tónico-clónica generalizada, por ejemplo. Que eso también te dice un poco, una vez que están ya dentro del servicio, te dice un poco dónde localizar, porque hay ciertos tipos de síndromes epilépticos que localizan a ciertos lóbulos en específico que tú puedes capturar si tienes la suerte de captar un evento tanto físicamente como en el electroencefalograma. Ahora bien, ¿cómo hacen ustedes los neurólogos para llegar al diagnóstico? Bueno, asumiendo que esta persona está sana y no hay algo de base que haya provocado una convulsión, dependiendo de la situación, lo primero que se hace es exámenes de laboratorio, bueno, el examen físico, por supuesto. Quiere saber cuál es digamos, la base de esta persona. Una de las cosas por las que interrogamos bastante es cómo fue tu crecimiento. Primero, si tuviste un nacimiento normal, que típicamente los adultos ya no se acuerdan o no saben o asumen que sí, pero la gente tiende a recordar si tuvo problemas en el colegio, porque eso también nos da un poco digamos, de idea, saber si esto es algo de ahorita, de verdad, o si es algo que viene de la infancia que no ha sido diagnosticado todo este tiempo. Después de eso hacemos estudios de imágenes, ya sea la tomografía casi siempre se hace en la emergencia si digamos esta convulsión con la que presenta los pacientes tienen muchos signos de alarma. Se hace la tomografía. Normalmente a nosotros nos gusta más hacer resonancias. Si es cuestión de ir a imágenes, nos gusta más la resonancia porque nos da mucho más detalle, sobre todo de la corteza y ver si hay alguna anomalía estructural pequeña que una tomografía no te va a enseñar. Si llega a eso, y esto es asumiendo que es una convulsión complicada, que la persona sigue convulsionando, que ya has tratado diferentes medicamentos, el siguiente paso sería hacer un electroencefalograma, poner a esta persona en un electroencefalograma para ver la severidad y qué tan involucrado está un hemisferio con respecto al otro, si hay un origen específico o si es generalizado, porque eso también te ayuda a decidir o definir cómo tratarlo. Em,
Punción lumbar, por supuesto, si no consigues una respuesta en un paciente que está críticamente enfermo, se va a la punción lumbar, o si se piensa que puede haber un componente autoinmune, hay síndromes paraneoplásicos que también generan convulsiones. Am, y bueno, allí vamos. En caso de los niños en particular, las imágenes no se hacen de primera mano porque siempre se trata de disminuir la radiación en los niños. La punción lumbar es casi siempre digamos, como que dentro de los paraclínicos, la primera cosa que uno agarra del saco, sobre todo si hay fiebres altas, componente séptico de alguna otra manera. Y en el largo plazo, en mediano o largo plazo, se hace estudios de genes para saber si hay alguna mutación, para saber si se pueden identificar síndromes epilépticos. Todo esto asumiendo que no haya habido un evento perinatal que pueda, digamos, fundamentar las bases de esta epilepsia, ya sea que hubo un accidente cerebrovascular intraparto o algo por el estilo que ya puedas ver en estudios de imágenes. Sí, o con un nacimiento instrumental que Ujú. hoy en día son menos frecuentes que antes. Ahora Sí. bien, ¿cuándo debe Paulina consultar a una persona que ha tenido una convulsión? O sea, ¿cuándo? O sea, tuve una convulsión yo, una sola, por primera vez. ¿Eso es un motivo por el cual yo debo consultar? ¿Qué otras condiciones hacen cuando la persona tiene convulsión? Quizás la duración de la convulsión debe hacerme llevar a consultar a un médico. ¿Cuáles son estas características que hacen que yo deba consultar a un médico cuando tengo una convulsión? La primera, bueno, todas las respuestas dependen de quién eres. Si esta es tu primera convulsión y eres una persona sana, la respuesta es siempre, siempre debes ir a consultar. Ahora, que tengas que ir a la emergencia, no estoy tan segura, pero si fue un evento breve, si no hubo ningún traumatismo severo que te haga, digamos que te recuperaste completamente y tú dices, no quiero pasar 4 horas en la emergencia, no tienes que pasar 4 horas en la emergencia, pero sí necesitas ser visto por neurología al menos para que puedas hacerte un electroencefalograma, para que se pueda definir qué fue lo que pasó. Entonces, respuesta corta para cualquier persona es siempre. ¿Cuándo ir a la emergencia? Si hay algún tipo de traumatismo a raíz de la convulsión, si la convulsión es muy abrupta, si fue prolongada, si es generalizada tónico-clónica, normalmente la gente va de una vez porque pues es lo suficientemente robusto como para llamar a emergencias incluso antes de que se acaben, de que se acabe el episodio. Entonces, básicamente para una persona sana y normal, siempre. Para una persona que tiene epilepsia, que ya tiene un diagnóstico, que ya tiene, digamos, medicamentos prescritos, depende de tu nivel de confort. Si esto está dentro de tu frecuencia de base, porque los tratamientos de epilepsia tienen que ver también con cuáles son las bases de esta persona. Si esta persona está teniendo 10 convulsiones en la semana, por supuesto, la meta del tratamiento de esa persona va a ser reducir la frecuencia, no necesariamente es curar. Definitivamente no desde el inicio. Primero buscas reducir la frecuencia. Si tienes diferentes tipos de convulsiones, tú vas a buscar, como neurólogo, vas a buscar tratar las que son más agresivas y las que van a poner en riesgo tu vida. Es decir, las generalizadas tónico-clónicas que están asociadas con caídas, con accidentes de tránsito y todas esas cosas. Entonces, si tú ya tienes un tratamiento establecido y tienes una convulsión de rutina, digamos, dentro de tu frecuencia de base, estos pacientes generalmente nos gusta que tengan como un diario y que anoten esto, que anoten el tipo de convulsión, si tienen diferentes tipos de convulsiones, y que lleven esta data a su neurólogo en sus seguimientos de rutina. ¿Cuándo hay que ir a una emergencia en este contexto?
cuando la convulsión es prolongada, y por prolongada me refiero a más de 5 minutos. Generalmente con los niños es más fácil porque papá y mamá, sobre todo si hay una patología de base ya establecido un diagnóstico, papá y mamá son muy buenos para saber cómo de una vez ponen un cronómetro, o sea, tienden a tener su protocolo ya establecido si están acostumbrados a esta situación. Entonces, si pasa de 5 minutos, ir a la emergencia. La otra cosa es, para este tipo de pacientes normalmente se les tiene lo que llamamos medicamentos de rescate, que se dan cuando estos 5 minutos pasan. Si ese es el caso, entonces no necesitas ir a los 5 minutos porque a esos 5 minutos tú vas a dar tu medicamento de rescate. Si no hay respuesta, vas a la emergencia. ¿Ok? La otra razón para ir a la emergencia es que haya un estado posictal prolongado o inusual. Generalmente después de una convulsión, las personas, sobre todo si son generalizadas, tónico-clónicas, la persona queda exhausta y totalmente cansada, adormecida. Hay gente que dice duerme el resto del día, o sea, las siguientes 24 horas. Si algo se sale de la normalidad de ese estado posictal, hay que ir a la emergencia. Si la persona tiene compromiso de vías aéreas porque no se despierta bien, hay que ir a la emergencia. En todas estas situaciones, digamos, inusuales dentro de este contexto de alguien que ya se sabe que tiene epilepsia, hay que ir a la emergencia. Y por supuesto, cualquier traumatismo, si ocurre asociado a esta situación, pues también. Y recordar que si ocurre en una paciente embarazada o un paciente, por ejemplo, diabético, en ese caso también hay que acudir o llamar al 911 pues, para que vengan, Exacto. porque puede ser que el episodio ocurra en la calle y la persona pues que se haga cargo de esa persona, el buen samaritano que se Mm, ocupe de eso, debe llamar a la emergencia en esos casos, ¿ok? sí. Siempre eso es importante. Ok, Sí, como persona testigo, siempre. sí, Si eres tú exactamente. quien está de testigo en alguien que está caminando por la calle y tiene una convulsión, a ti no te importa lo Sí. demás, tú llamas a Sí, emergencia. debe llamar a la emergencia. A menos que esté en el ámbito de trabajo o en un equipo de estos Ah, bueno, exacto, deportivos, por que supuesto. se conozca si se sale, como tú dices, de la normalidad o hay un trauma craneoencefálico, etcétera, hay que llamar a la emergencia. O si dura mucho más tiempo de lo que normalmente debería durar, hay que llamarlo como tú muy bien los pusiste. En cuanto al tratamiento, sabemos que hay varios tipos de tratamiento. Vamos a, de manera, digamos, de manera rápida, a hablar sobre, no muy profundo vamos a hablar, pero ¿qué tipos de tratamiento hay para las convulsiones? Eh, Hay medicamentos y los medicamentos se seleccionan de acuerdo al tipo de convulsión que se tiene, si son focales o generalizadas. Eh, Existen otras opciones. Por allí vi algo de la dieta ketogénica. La dieta ketogénica tiene una indicación bien particular y es para un tipo muy específico de epilepsia. Este tipo específico de epilepsia pasa en niños y se debe a una deficiencia de un receptor de glicemia en el cerebro. Entonces, estos niños no pueden absorber la glucosa o los carbohidratos que consumen. Entonces, el cerebro básicamente está privado de nutrientes y por eso convulsionan. Entonces, por eso en ellos específicamente la dieta ketogénica es muy buena porque se basa en una dieta rica en grasas y proteínas y baja en carbohidratos para generar los cuerpos ketónicos para que alimenten, digamos, o promuevan nutrición en el cerebro. En esa situación es buena. Para todo lo demás es como un recurso de último uso porque no hay mucha evidencia de que genere mucho beneficio. Ahora, están para las convulsiones refractarias a tratamiento médico, refractarias a medicamentos, drogas, antiepilépticos, están las opciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas se dividen en dos. Una son los neuroestimuladores, que hasta donde sé, ahora hay dos tipos. Una es estimulador del nervio vago, y el otro es un estimulador cortical,
que se implantan unos electrodos en el sitio donde se cree que es el foco inicial de la actividad normal y básicamente se adapta con el neurólogo, es un sistema como si fuera un marcapaso, pero en el cerebro, que identifica ciertos ritmos iniciales de la convulsión y manda señales eléctricas, digamos, para abortar esa señal. Estos, por supuesto, se usan cuando ya tienes al paciente en 3, 4, 5 drogas que no están generando mucho beneficio. Y luego de último recurso están las cirugías receptivas. Las cirugías receptivas se usan, por supuesto, este es primer recurso si es un tumor lo que está generando estas convulsiones. Si hay sangrado que está ocupando espacio, por supuesto, drenar el sangrado va a ayudar. Pero hay epilepsias o convulsiones que vienen de una anormalidad estructural de nacimiento o lo que sea, eso también se puede, digamos, resecar. O en el peor de los casos, en las convulsiones generalizadas, se hace lo que se conoce como una calosotomía, que es básicamente se secciona el cuerpo calloso, que es lo que une los dos, conecta un hemisferio con el otro, y al resecar toda esta vía, pues se desconecta un hemisferio del otro y evitas que alguien que está teniendo convulsiones generalizadas generalice. Entonces, las convulsiones pueden pasar de ser generalizadas a simplemente quedarse en un solo hemisferio y las implicaciones son muy grandes porque entonces alguien que se está cayendo de frente todos los días probablemente va a dejar de caerse de frente todos los días. Y entonces, ya que hablamos de eso, ¿cuáles son las complicaciones y secuelas que puede dejar las convulsiones? Las secuelas, una de las cosas más importantes a saber es que la convulsión per se no va a generar daños Ok, neurológicos permanentes. Y eso es algo que es difícil de entender porque es bien, digamos, grotesco ver a alguien convulsionando y siempre crees que va a quedar un daño permanente. No es el caso. Básicamente, la mayor parte de las secuelas y los daños que se generan alrededor del evento. Es decir, como mencioné anteriormente, si tienes convulsiones tónico-clónicas generalizadas, esto hay que imaginarse un cuerpo todo el tiempo contrayendo y descontrayendo por media hora, una hora. Obviamente, la masa muscular se rompe, se genera degeneración de proteínas desde la masa muscular. Todo esto cae en los riñones y puede generar falla renal, que puede ser bastante severa y bastante dramática. Eh, Hay complicaciones asociadas a medicamentos que se dan, pacientes que tienen suprarrefractario estatus epilépticos, que depende de cuántos medicamentos llevan encima, que se ponen en propofol. A largo plazo puede haber una falla hepática por allí. El estado posictal prolongado también es una complicación, pero todas las complicaciones, o digamos las complicaciones más severas, vienen alrededor del resto del cuerpo más que daños neurológicos per se, asumiendo que no haya un daño neurológico de base. claro. Y bueno, como tú lo mencionaste, están las caídas, que es yo creo que son una de las principales complicaciones. Si está en el agua, porque puede convulsionar mientras que está en la playa, Exacto, pues puede haber ahogamiento, o exacto. si está manejando, puede haber accidentes de tránsito, Sí, o si está siempre manejando son maquinaria. alrededor de las Claro, circunstancias. si está Exacto. manejando maquinaria puede lesionar a otros y lesionarse a sí mismo. Durante el embarazo ya dijimos que puede traer complicaciones con el bebé, con el producto del embarazo, el bebé, pues, y Ujú. con la misma embarazada. Y incluso problemas de salud emocional, porque eso afecta a la persona, pues. Claro, exacto. Puede traer consigo depresión, ansiedad, porque no es fácil, pues, vivir con una condición Claro. de esta. A veces eso repercute en la salud emocional. Ahora bien, qué debe hacer, qué se debe hacer durante y luego de un episodio? Si yo soy testigo y me encuentro una persona Ujú. convulsionando, ¿qué es lo que debo yo recordar? Y si la persona tiene el aura, ¿qué debe hacer antes para prepararse y mantenerse seguro? Unos consejos acerca de eso.
Como testigo de alguien que está teniendo un episodio convulsivo, lo primero es para mí es como cualquier situación de emergencia. La palabra clave es protección. Protección para ti y protección para la persona que está sufriendo esto. Entonces, paso número 1 es buscar ayuda, ya sea gritar, llamar al 911, lo que sea. Paso número 2 es buscar la seguridad de la persona que está teniendo la convulsión. Mucho más fácil en niños, por supuesto, porque los podemos manipular más fácilmente, ponerlos en el piso o buscar una almohada o una toalla para la cabeza para que no haya traumatismo cráneoencefálico, voltearlos hacia un lado por si vomitan o hay aumento de secreciones, no las aspiren, que comprometa la vía aérea. Eh, Nunca, nunca, nunca meter absolutamente nada en la boca de nadie, ni tus dedos, porque protección para ti, ni una cuchara, ni una paleta, ni absolutamente nada. Eso no genera ningún beneficio. El que se va a morder la lengua, se va a morder la lengua y ya, no pasa nada, eso se recupera. Lo importante es mantener la vía abierta aérea, la vía aérea abierta, poniendo a la persona de lado para que no aspire. Nunca intentar dar resucitación cardiopulmonar ni respiratoria. Eh, Como ya dije, llamar y pedir ayuda y mantenerte con la persona hasta que se acabe. No es que, bueno, déjame poner al niño en la cama para que no se golpee y déjame ir a llamar. No, ninguna superficie suave, superficies planas, el piso. Si va a buscar algo suave que sea solo para la cabeza, y mantenerse con la persona hasta que el evento se acabe. Hay un algoritmo que se usa en inglés, no cuadra con el español correcta completamente, pero es el que es stay, safe y side, o stays, side y safe, pero que quiere decir que te quedes con la persona, que asegures que hagas el lugar donde convulsiona seguro, y lo otro es que lo voltees de lado. Entonces, básicamente Exacto. las 3 S, recordarlas Ujú. en español, pues podría ser permanecer, asegurar y voltear a la persona, ponerla de lado. Entonces puede ser Exacto. como PSL, quizás, pero acordarse de las tres Exacto. S, asegurar, estar con él y ponerlo de lado. Ahora, tú mencionaste una cosa que no se debía hacer, pero ¿qué otras cosas? Porque en las películas, incluso películas ahora en esta época, Terrible, sí. es como la típica, como la bala esa que le sacan a la persona y se salva, y toda la gente tiene esa creencia de que solamente salvarle la vida a una Sí, persona que sufre una herida por arma de fuego es sacarle la bala, que es lo menos importante. Lo que hace el cirujano sí. es reparar la lesión que hizo el proyectil, y si lo encuentra bien lo saca, y si no lo encuentra pues bien Exacto. lo deja ahí. Y entonces también está el conocido meterle algo en la boca para que la persona... Muy, Entonces, muy ¿qué mal. además de no meterle algo en la boca, qué otras cosas no se debe hacer? Tú lo dijiste, no dar respiración, no dar RCP de ningún tipo, o sea, no se hace RCP en ningún Ujú. momento. No tratar de sujetarlo, es importante, Ujú. Paulina. No tratar de No aguantarlo, sí. restringirlo, porque a lo mejor se está moviendo y la gente quiere tratar de que no se mueva. No, no, déjelo que se mueva, que pase su convulsión, no va a pasar Exacto. nada. Eso es. Mientras no hayan objetos peligrosos alrededor, no va a pasar nada. Ok, ¿qué pasa con los alimentos después, o tratar de ofrecer alguna medicina o medicamento por boca mientras que está convulsionando? Nada, nada. Siempre hay que asumir si tienes la desfortuna de presenciar una crisis convulsiva en alguien, siempre tienes que asumir que después de esto, esta persona va a estar out, esta persona va a estar letárgica, adormecida, no debe comer, no debe tomar ningún tipo de líquido. Básicamente a este punto casi siempre ya está en vía la emergencia, o si es una persona con un diagnóstico establecido, la gente tiende sa- como que sabe de estas cosas por sus neurólogos, pero sí, si queda alguna duda, pues nada de comer, nada de tomar, ir a la emergencia. Ok, entonces ahora nos quedan 2 puntos para finalizar, y uno de ellos es importante, que es, Paulina, ¿se pueden prevenir las convulsiones en el caso de epilepsia? ¿Cómo se puede prevenir? Porque sabemos que hay factores de riesgo, que si no cumple la persona que sabe que es epiléptica,
puede desencadenar la epilepsia. Bueno, es obvio que si deja el medicamento va a ser Claro, convulsiones. Ese es lo claro. primero. Pero ¿qué más puede hacer y si se pueden prevenir las convulsiones? Una de las grandes cosas que la gente tiende a no respetar o que todos que convulsionemos o no subestimamos es el sueño. El sueño es súper importante, sobre todo con personas que sufren de epilepsia. Eh, Interrupción del sueño es crítico y generalmente vemos que, sobre todo en los chicos jóvenes, en adolescentes, que tienen lo que llamamos breakthrough convulsiones o convulsiones que se salen fuera de su frecuencia, aunque se tomen su medicamento bien, lo que sea. ¿Por qué? Porque se quedaron hasta tarde jugando videojuegos, porque el siguiente día tenían que ir al colegio, entonces no durmieron 8 horas, sino 3 horas. Entonces, bueno, el sueño es algo súper, súper importante para, como dije, la epilepsia como tal tiene mucha variedad. Hay gente que, por supuesto, son más susceptibles en cuanto a electrolitos y esas cosas, hay que mantenerse hidratado porque ya, digamos, ya tienes de base una susceptibilidad superior que el resto de la población a tener convulsiones. Entonces, hidratarse, comer bien, para las personas que son diabéticas, que las convulsiones puedan o no, digamos, provocarse en fluctuaciones de glicemia, cuidar esos niveles de glicemia. La otra cosa que quería mencionar cuando hablamos de las embarazadas y la hipertensión, no es solo las embarazadas, las crisis hipertensivas pueden generar Sí. convulsiones. Entonces también para los adultos y adultos mayores que piensan que no tomarse las pastillas de la tensión no produce nada, pues tensiones muy altas también pueden generar convulsiones. Entonces depende de tus comorbilidades de base, mantenerlas al día. Hay antibióticos que generan mayor susceptibilidad a convulsiones también en pacientes con epilepsia, como las cefalosporinas. Entonces, que esto también es importante tenerlo en cuenta en el mundo médico. Si hay alguien que tiene historia de epilepsia y viene por una infección urinaria, típicamente no queremos que ahora la selección de amplio espectro a usar es vancomicina y cefepime. Y cefepime es reconocido por bajar el umbral de las convulsiones. Entonces, nos mantenemos alejados de ese tipo de cosas. Alcohol, por supuesto, sobre todo si tienes ya un diagnóstico de epilepsia, alejado del alcohol, alejado de drogas estimulantes. Si usas marihuana, que ahora también es una opción de último recurso para el CBD, para tratamiento de epilepsias, también hay que estar pendiente si hay un corte abrupto del consumo de marihuana, porque eso puede generar convulsiones también. Ok. Y luego mantenerse seguro, sobre todo. Usar el cinturón de Exacto. seguridad, como tú Típicamente dices. después de una convulsión no deberías manejar en al menos, de eso depende de cada estado aquí en Estados Unidos, pero al menos aquí en Pensilvania es mínimo 6 meses Ok, y tienes que pasar 6 meses sin tener otra convulsión para que te puedan reintegrar a tu licencia de manejo, perfecto. Y con o bueno, sin tratamiento. y ahorita te voy a hacer, para terminar, tres preguntas de preocupación. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer tiene convulsiones, tiene epilepsia y quiere quedar embarazada? ¿Es posible que quede? ¿Qué va a pasar con ese bebé y los medicamentos que tome para las convulsiones? Lo que mi recomendación siempre es, y bueno, ojalá todos estemos, todos en el mundo de la obstetricia y todos en el mundo de la neurología estemos muy conscientes de esto, es que tan pronto haya planificación, idealmente planificación de embarazo, enganchar a tu obstetra con tu neurólogo para que juntos tengan un manejo de la situación. Número uno. Número dos, si no hubo planificación y de pronto te enteraste que estás embarazada, de una vez decirle a tu obstetra y a tu neurólogo, porque dependiendo del tratamiento en el que estés,
¿habrá o no habrá que cambiarlo? ¿O habrá o no habrá que hacer un puente entre si hay que cambiarlo? Hay medicamentos que se pueden empezar de la nada, como hay otros medicamentos que requieren una nivelación progresiva, entonces necesitas como que darles un puente en el medio para evitar complicaciones. Particularmente el ácido valproico, que es muy conocido en el mundo de la epilepsia, porque es una droga es un antiepiléptico de amplio espectro, funciona para focales y generalizadas, y es bastante efectivo. Sí está, normalmente ya no es práctica común poner a mujeres de edad reproductiva en ácido valproico, pero si por cualquier circunstancia de la vida esa es la droga de elección para esa persona en particular, necesita ser cambiada. Porque el ácido valproico está asociado con problemas de espina bífida y Sí, cierre de tubo neural en el feto. Entonces, malformaciones ese es como congénitas. que, exacto, ese es como que el más grande de los no. Pero también hay otros antiepilépticos que están asociados con problemas de malformaciones congénitas, entonces siempre hay que conectar el neurólogo con el obstetra. Y siempre saber como de manera general, así, es que el embarazo siempre puede comportarse o mejorando el problema que se trae previo o empeorándolo. Y nunca se Ujú. sabe, pues entonces, eh, eh, ojo con eso que dijo Paulina porque es bien interesante. Ya aclaraste, la otra pregunta era que si podía manejar y ya tú dices que dependiendo del estado aquí en los Estados Unidos, es lo que tú dijiste, pues, tomar el periodo, no se puede manejar después de la convulsión y tiene que comprobar que no ha tenido nuevas convulsiones por más o menos hasta más de un año o 6 meses. ¿Cuánto fue lo que tú dijiste? Legalmente acá para la licencia como tal, 6 meses libre de convulsiones, Ok, con o sin tratamiento. Puede ser sin tratamiento también. Con respecto a otras recomendaciones, sí son más, no tienen nada que ver con la parte legal, pero yo personalmente recomiendo a mis pacientes, sobre todo después de la primera convulsión, no hagas ejercicios en altura, no uses maquinaria, al menos en 3, 4 meses en que nos veamos otra vez para yo asegurarme que no tuviste otra convulsión, para yo asegurarme que no conseguí nada raro. Y bueno, eso sí no tiene la rigurosidad legal que tiene el manejar, porque no implica tanto daño a otros, pero sí implica daño a ti mismo. pero Entonces ya ese es más subjetivo Pero de luce cada... lógico, pues, no sé, Claro, exacto. es obvio que no te vas a tirar en paracaídas si tuviste Es- eso, porque puedes convulsionar en el aire y Exacto. eso es un paquete. No Después no vayas a puedes, nadar. no, tampoco puedes hacer deportes en Exacto. aguas profundas, a nadar, etcétera, hacer Y kayak. de nuevo, en los niños es un poquito más fácil esta parte porque es papá y mamá, entonces no Claro. es como que ellos no van a permitir que Sí, eso pase. hay un mayor control, pero no te vas a poner a hacer Ujú. alpinismo porque si te da convulsión. O sea, es algo lógico, pero que el médico, ustedes, los neurólogos, tienen que Sí. hacer énfasis porque a veces la gente necesita que le digan las cosas. Última pregunta. ¿Cuál es el pronóstico y de qué depende el pronóstico de las convulsiones y de la epilepsia? El pronóstico depende de la causa, como todo. Pero a saber que el 70% de las personas que sufren de convulsiones el 70%, o sea, 70 de 100 personas van a estar sin convulsiones después, ya sea después o antes de tratamiento, dependiendo de cuál haya sido la causa. Lo que me lleva de nuevo a decir que tengas una convulsión no quiere decir que tengas epilepsia. Habiendo dicho eso, pues sí, hay otras condiciones que son un poco más difíciles de tratar, pero eso tampoco implica que tu calidad de vida va a ser pobre. El hecho de que 70% estén libres de convulsiones no quiere decir que el otro 30% esté pegado en una cama o nada por el estilo. Entonces, es bastante amplio espectro, depende de cuál es la causa de la convulsión y qué medicamentos se han tratado. Bueno, Paulina, nuevamente lo que me queda es darte las gracias por estar nuevamente acá y nuevamente felicitaciones por tu nuevo logro, porque ya el año que viene Gracias. vas a entrar en el mundo de los cuidados intensivos.
Vamos a ser colega entonces. Sí. Y me alegra pues que hayas conseguido ese nuevo logro y éxito en tu carrera. Y estamos pendientes con otra entrega que ya pronto la planificaremos. Gracias de nuevo, Paulina, por tu presencia acá en Medicina y Algo Más Podcast. Gracias.